Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy tenemos un tema muy especial y muy importante, así es que te invito a que te quedes en este segundo episodio de Radical. Para mí la vida es Cristo. Yo soy Wendy Mandujano y comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio de tu podcast Radical. Para mí la vida es Cristo. Hoy quiero compartirte un tema muy importante y es el tema de la fe. ¿Alguna vez en tu vida has sentido que la has perdido? O quizás en este momento no crees en algo o en alguien. Pues bueno, yo te invito a que te quedes porque hoy tenemos un testimonio muy radical, precisamente que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y hacerla crecer. Pero, ¿qué es la fe? La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Capítulo 11 del libro de los Hebreos, versículo 1. Es decir, que la fe no solamente nos permite creer en algo o en alguien, sino que también debemos de tener la seguridad y la certeza que de lo que estamos esperando se cumplirá. La fe es esencial en nuestro corazón, sí, porque viene a nosotros como un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. No es algo que tengamos que esforzarnos, comprar, sacrificar, sino solamente abrir nuestro corazón y creer, recibirlo como una gracia de Dios, como un regalo de Dios. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 166 menciona que la fe es un acto personal, es decir, que es la respuesta en libertad, la respuesta libre del hombre a la iniciativa que Dios ha tenido para revelarse y para amarlo. Entonces, hoy es muy importante la fe en nuestro corazón, pero la fe en Dios, creer en Dios, ya que esta viene a nosotros por oír y escuchar la palabra de Dios, dice el libro de los Romanos en el capítulo 10, versículo 17. La fe nos ayuda a caminar, la fe es una respuesta, la fe nos da la certeza y la seguridad de las cosas que no podemos ver. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, en estos momentos a veces complicados, difíciles, de dolor, de incertidumbre, momentos de soledad, momentos de depresión, de tristeza, perdemos la fe? Perdemos la fe porque vemos todo aquello que no está sucediendo, porque vemos todo aquello que no nos agrada, porque pareciera que a nuestros ojos todo es imposible. La palabra de Dios dice claramente que todo aquel que cree verá la gloria de Dios, que todo aquel que cree verá que para él nada es imposible. La fe incluso, aunque sea en una pequeña medida, como en un grano de mostaza, puede venir a mover montañas y nos puede hacer testigos de grandes milagros. Una fe que se fortalezca en Dios, una fe que se afirme, una fe probada, una fe sostenida por la gracia de Dios. Creer en el Señor es confiar, es saber esperar. Aquel que cree, confía, y aquel que confía sabe esperar de las promesas de Dios. Hoy la invitación para ti, para mí, es esa, que creamos en Dios, en aquel que no podemos ver, pero que nada es imposible para Él, en aquel que viene a cumplir en nosotros cada una de sus promesas, en aquel que no nos abandona, en aquel que nos llama a cambiar el miedo por la fe, en aquel que nos llama a creerle, porque qué valiente es aquella persona que cree en Dios, pero qué locura es creerle a Dios. Muy diferente creer en Él que creerle a Él, que creer en su palabra, que creerle en sus promesas, que creerle ahí en los momentos más oscuros y más difíciles en el que sabes y tienes esta certeza sin poderlo ver, que Dios está obrando, que Dios está actuando, que Dios puede mover lo que sea para bendecirte o para cambiar tus circunstancias. Es importante que nuestra fe crezca, que nuestra fe madure, que nuestra fe sea sostenida, que nuestra fe sea probada, pero sobre todo que tengamos una fe firme,
en la que podamos seguir creyendo a pesar de los momentos y de las dificultades. Creerle a Jesús es la mejor decisión que podemos tomar hoy en día en nuestros días. Creerle en sus promesas y creer que Él está con nosotros siempre. San Francisco de Asís decía que un milagro ocurre cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo y hemos perdido la fe? ¿Cuántas veces hemos escuchado al mundo, incluso a los que nos rodean, y que nos dicen, eso no va a pasar, eso no sucederá, eso no es para ti, eso no te lo mereces, eso no debes de hacer, eso no debes de pensar, eso no debes de actuar, eso no debes de decir, eso jamás pasará, es algo imposible? Y hacia nuestros ojos nos vamos convenciendo que así es, que nunca pasará, que nunca podremos tener quizás la mejor oportunidad, que nunca podremos avanzar, que incluso no podremos ver y ser testigos de algún milagro. Es una locura total creerle a Dios, pensar que puedes estar en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más triste y más doloroso, y pensar que Él puede venir a cambiar tus circunstancias. ¿Te ha pasado? Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, todo es posible para el que cree. Así es que te invito para que hoy tú creas y tomes la mejor decisión. Te invito para que hoy abras tu corazón y creas en Dios, pero que te atrevas aún más allá de creerle a Él, que Él ha preparado un camino de bendición para ti, para tu vida, para tu familia, para todo lo que te rodea, que Él puede hacer lo que sea, que Él puede cambiar tus circunstancias, que Él puede mover las montañas que te obstruyen, que Él puede hacer todo lo que parece imposible, posible. Esa es la fe, queridos hermanos. Aquello que es firme, que no se mueve de tu corazón, que ha venido a ti como un regalo, como un don de Dios, para que tú puedas ser feliz. Hoy digámosle todos al Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y precisamente hablando de la fe, quiero compartirte el siguiente testimonio radical que sucedió hace algunos años y que es muy especial para mí. Éramos parte de la Secretaría Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática en México y ya se venía preparando el primer encuentro mundial de jóvenes en el Espíritu Santo. Se preparó un contingente de nuestro país para poder ir a este primer encuentro mundial de jóvenes. Y bueno, fue toda una locura lo que aquí pasó. Y quiero invitar a mis queridas hermanas, amigas, hermanas de misión, compañeras, que bueno, tenemos la bendición ya de conocernos algunos años y que tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia juntas, que así como a mí cambió mi manera de ver a Dios, mi manera de creerle a Dios, seguramente también fue para ellas y nos lo van a contar. Y me da mucho gusto recibir aquí en este podcast, en este segundo episodio, a Fátima García de Zacatecas. Fati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Amén, hola, hola. Qué gran bendición estar aquí con ustedes, contigo, Wendy. De veras, gracias por invitarnos a ser parte de este proyecto, de esta nueva misión que el Señor te está encomendando. Y nos da mucho gusto porque el Señor nos ha unido desde hace tiempo. No vamos a decir los años que damos porque no nos conviene, pero es una gran bendición estar aquí compartiendo nuevamente todas. Y también es un gusto para mí presentarles a Carla Méndez. Ella es de la diócesis de Querétaro. Y Carla, bienvenida. Gracias por estar aquí y por venir a compartir con nosotros de este gran testimonio. Hola, hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí acompañándote, Gwen. Gracias por invitarnos a participar en este podcast que la verdad está muy interesante y que pues tiene mucho, mucho de qué dar. Bueno, pues como ya les decía, ha sido la locura este viaje, este primer encuentro mundial de jóvenes, ya que nos preparamos un grupo
para ser exactos, éramos 12 de diferentes diócesis del país, el cual íbamos a tener esta experiencia espiritual, a vivir este retiro, donde se reunirían todos los jóvenes del mundo, de los diferentes continentes, ciudades y países. Y bueno, pues a ver, Fátima, compártenos qué fue lo que nos pasó. No sé hasta la fecha. Es muy, es muy interesante porque, o sea, todo el proceso no fue, o sea, fue una batalla, ¿no? Fue una lucha entre quiénes íbamos, cómo íbamos, si teníamos el dinero, si no lo teníamos. Fue ya no fue hace mucho, pero sí fue cuando estábamos más jovencillas, ¿verdad? Entonces sí fue un proceso difícil no nos solventábamos nosotras en automático, sino fue todo ese proceso, ¿no? Entonces hubo esos detalles con la agencia principalmente que contratamos, ¿verdad? Que lamentablemente no nos dio todas las indicaciones necesarias y como creo, si mal no recuerdo, en los otros países no se requería visa. Ellos nos vendieron esa idea, que no se requería visa, que no necesitábamos visa y pues nosotros bien relajados, ¿no? No tramitamos esa visa, ese pase especial, que ya después nos enteraríamos que requería de meses, ¿no? Con mínimo unos 2 o 3 meses para que te la pudieran dar. Así es, mi querida Fati. Y entre todo este problema y esta situación que se venía encima, ¿verdad? Que nos hacía perder la fe y la esperanza, pues también tuvo que salir nuestra humanidad, nuestras maneras de pensar, los comentarios incluso que recibíamos de otras personas de fuera de esta situación. Y bueno, ¿verdad, Carla? Que tuvimos momentos muy, muy difíciles entre nosotros como grupo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que las dos recuerdan, ¿no? De cuando sucedió esto y que no, pues que la visa, recuerdo que, o sea, sí hubo un momento de mucha tensión entre nosotros porque dijimos, bueno, ¿y ahora qué, no? Y obviamente pues sí genera mucha como, pues sí molestia, mucho como, o sea, como esta parte de la angustia de decir, bueno, ya no voy a ir, preguntarle a Dios, oye, ¿por qué no? Por qué permites que esto pase si ya todo según estaba listo, el trámite ya estaba muy bien hecho? ¿Por qué de repente permites que esto pase, Señor, no? Y sí, o sea, salió como dices, bueno, la humanidad totalmente a flote, muy molestos, sí recuerdo que estaban los grupitos, los reclamos, ¿no? Aquí es donde tienes que decir sí o sí, ¿no? Creo en ti, Señor, porque realmente humanamente era imposible. Así es, Carla, y así nos pasa en nuestra vida diaria. Perdemos la fe, nos enojamos, hacemos berrinche, reclamamos, buscamos culpas, sale toda nuestra humanidad porque hemos perdido la esperanza, hemos perdido de ver lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere de esa situación, pero también que hagamos, ¿no? Y pues bueno, nos fuimos inmediatamente, obviamente la persona que nos atendió ahí en la aerolínea, pues totalmente incrédula a lo que le estábamos diciendo. Nos comentaba de un trámite de visas que teníamos que hacer y para esto tenían que pasar, como dicen, 2, 3, 4 meses de anticipación de haber tramitado, ¿verdad? Una sola visa. Nosotros estábamos buscando 12. ¿Te imaginas? Qué locura. Pero aún así, no perdimos la fe, no perdimos la esperanza. Y en oración, ¿verdad? Ya cuando llegó el momento de calma, el momento de ya con más claridad, platicar, reunirnos y ver lo que íbamos a realizar en ese momento, pues bueno, de verdad que fuimos muy bendecidos, nos recibió una gran familia en México que dejaron de hacer sus actividades, sus cosas para atendernos, para estar con nosotros. No solamente para eso, que nos brindaron su casa, su comida, sino también de su fe, porque nos animaban mucho cada día que salíamos a buscar de esa esperanza de poder subir un avión y llegar a ese primer encuentro mundial de jóvenes. Claro, yo nada más recuerdo que antes ya cuando definitivamente la aerolínea también nos dijo que no íbamos a poder viajar en ese momento, cómo Dios de todas maneras va dando luces, ¿no? En medio de la tempestad, bueno, en ese momento, porque recuerdo que la persona que estaba ahí nos dijo,
pero si ustedes vienen antes de tal día, si mal no recuerdo, los agrego en el avión que sigue y o sea, nos dio chance de cambiar el vuelo, ¿no? Nos dio chance de ponernos en otro vuelo y fue como una lucecita y todos, ¿en serio? ¿De veras? Ay, bueno, sí, vamos a buscar la vida. Y fuimos, efectivamente, fuimos, bendita la familia que nos recibió, ¿no? Conocimos, de hecho, hasta la fecha conocemos a algunos hermanos y siguen en la renovación. Y sí llegamos a ese consulado, sí me acuerdo, al bendito consulado y fuimos tratados, pues obviamente, ¿no? Era lógico, jóvenes y así, tratados, ¿cómo se les ocurre ahorita? Es que necesitamos una visa para mañana, ¿verdad? Y si quiere para pasado, ¿verdad? ¿Qué cree? Y pues no, algo que realmente era difícil de dar y difícil de entregar. Y como tú dices, es cierto, ellos estaban haciendo su trabajo, pero yo recuerdo que no podíamos subir todos, obviamente no teníamos cita, no teníamos, o sea, no, llevábamos las de perder, me acuerdo, y luego era un edificio para acabarlas de judíos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tienen una, no sé cómo se diga, cultura o más especial. Sí, porque me acuerdo que estábamos ahí, nos pusimos a rezar el rosario en lo que subían para preguntar por nuestra visa y nos corrieron, pero delicadamente, ¿verdad? Hasta eso que no fueron groseros ni nada, pero nos corrieron porque no podíamos estar ahí. Y ya íbamos con Sí. nuestras maletas, o sea, a donde íbamos nos movíamos con nuestras maletas, los hermanos de México nos movieron con nuestras maletas. Y, o sea, también eso fue porque decían, si en cualquier momento les dicen, ya súbanse y váyanse, pues ya tengan ustedes sus maletas, ¿verdad? ¿Qué más recuerdas tú, Carlita? Ya me acuerdo. Sí, no, sí me acuerdo estar orando afuera, ¿no? Con mucha fe, después del enojo, o sea, ¿y ahora qué? Porque como dice Pati, no nos dejaban subir a todos y todos orando así como de, híjole, ¿y ahora qué? Y con el rosario, ¿no? Y la verdad es que sí fue algo que es increíble, o sea, ahorita que lo recuerdo, dije, no, en la semana me estaba remembrando como toda la parte de el consulado, o sea, realmente sí fue cómo se movieron las cosas para que, o sea, el milagro ocurriera, pero también cómo fuimos pasando durante ese tiempo la prueba, ¿no? O sea, cómo Dios ponía esos rayitos de luz, como dices, Fati, pero al mismo tiempo cómo se iban abriendo las puertas, ¿no? También la parte de que nosotros en esa fe decimos, bueno, un pasito más, Señor, y nos pusimos a rezar, ¿no? Y un pasito más, y nos poníamos, seguíamos orando, ¿no? Y ver cómo el Señor iba como abriendo esas puertas que para nosotros eran inmensas y que nunca iban a terminar, y cómo Dios las iba abriendo, ¿no? O sea, cómo el Señor se iba dando pasos así, decir, miren, quieren, o sea, requieren la fe, pues aquí les va, ¿no? Ahí está la prueba, abriendo estas puertas que parecen, pues, inmensas, que parecen un obstáculo que no vas a poder superar. Aquí estoy yo, ¿no? O sea, aquí mi señorío se muestra. Y bueno, ya en los posteriores días tuvimos que ir a realizar estos trámites al consulado de Brasil aquí en México y como era de esperarse, queridos amigos, nos topamos con una negativa total, puertas cerradas, ventanillas, con una incredulidad con la que nos miraron de, ¿es en serio? ¿Quieren 12 visas para mañana? Eh, ya habíamos hablado a la aerolínea, ¿verdad? Para que pues sí nos apoyaran. Obviamente la persona, la encargada se portó muy bien con nosotros, pero sí nos hacía saber lo difícil que era hacer estos trámites y que obviamente no iba a ser posible. Realmente toda la gente que en ese momento estaba ahí frente a nosotros eran sus negativas, eran rostros de no es posible, no será posible, no lo van a lograr, ¿no? Ya como para hacernos desistir, para hacernos renunciar a eso que estábamos haciendo en ese momento. Pero bueno, dentro de todas las pláticas, la oración, Dios fue abriendo puertas y una de ellas fue que la aerolínea ya no sabemos si fue pues sí, por darnos el avión y decir, adelante, voy a dejar el vuelo abierto. Ya habíamos perdido todas las conexiones, eso sí nos los hicieron saber. Solo nos dijo, si ustedes logran traer sus documentos, nosotros los dejamos subir y vemos de qué manera se puede realizar. Pero no nos daban más que un rango de
de 2 días, de unas horas. Entonces, pues tuvimos que movernos al consulado, como les comentamos ya, ¿verdad? Nos encontramos con toda esta negativa y bueno, teníamos que seguir ahí luchando, peleando. Esta batalla de la fe fue realmente una fe probada para nosotros. Y bueno, pues seguimos la travesía, ¿verdad? Cada vez que íbamos al consulado era un poco más difícil. Recuerdo que, pues bueno, nos tocó subir a tocar la puerta de la oficina del cónsul, del cual nos negaron rotundamente. Y solo recuerdo que le dije, llevaba yo mi Biblia en la mano y le dije a la secretaria, dígale al cónsul que mire por su ventana y el grupo de jóvenes que está allá en la calle, ahí orando, vamos a pedir por él, por sus necesidades y por su familia. Y muchas gracias, porque no nos daban acceso a ni 2 minutos para exponerle nuestra situación. Pasó incluso la secretaria pues haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero de una manera muy déspota nos dijo, ni Gabriel García Márquez pudo lograr pasar, menos ustedes. Pero bueno, el recado lo dejamos, nos bajamos, pues entre la fe y la espada, entre la pared y la espada, entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperanza, y saber que estábamos ahí orando todos juntos, ya estábamos cansados, ya gastados también, ¿verdad? Compartíamos ahí de la comida poca que podíamos comprar porque ya era poco el dinero entre los gastos. Todo México se unió, definitivamente, literal, el mundo se unió porque en el Encuentro Mundial de Jóvenes ya había iniciado. Estos jóvenes ya estaban en retiro, todo el mundo ahí reunido orando por el contingente de México que no podía pasar de la Ciudad de México hacia Brasil. Entonces, fue muy interesante porque aquí podemos rescatar y hablar del poder de la oración en unidad, del poder de la unidad, de cuando todos nos unimos por un solo propósito, en una sola fe, en un mismo espíritu, Dios puede obrar y Dios lo hizo. Y cómo empezaron, me acuerdo, en aquel tiempo también en el Facebook a pedir oración por nosotros, por este sueño, ¿no? De que no podíamos salir del país a vivir ese encuentro. Todo el mundo se enteró de que no, de que no estábamos ahí, el encuentro ya estaba por empezar, ¿verdad? Y nosotros todavía en México. Sí. O sea, también es bueno recordar que cómo nos acogió la comunidad de Renovación Ujú. en este sueño, en este anhelo, y cómo también su oración se unió a la nuestra, ¿no? Para poder llevar a cabo esta bendición. Y yo creo que parte de eso fue que por eso no nos cansábamos. Como dice, el cobijo de la oración de esos hermanos, pero también desde que sabemos que todos los demás estaban ahí, pues orando, ¿no? Por nosotros. Y sí, ver como que ya venía Gwen, ya venían otros hermanos, ¿no? Y que decías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues Ya, espérate, no, sí, no, chicos, vamos a seguir, pues dicen que no. Y era así de, ay, no, ¿cuánto tiempo más, no? Pero la verdad es que sí, fue un reto también pues para nuestra fe, ¿no? Esa prueba en el que dices, híjole, está muy difícil, ¿no? Está muy duro. Y sentirte acompañado, como decía Fati, ¿no? El cómo te acompaña esa comunidad, o sea, como hermanos, vemos ahí pues estos lazos espirituales. Recuerdo que estábamos ahí reunidos, orando, llorando, perdonándonos, abrazándonos, preguntándole al Señor, qué más quieres que hagamos? Ábrenos el entendimiento, las puertas para saber qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos, pero siempre ahí con nuestra fe joven, con nuestra fe dispuesta y apostándole todo. Por eso te decía al inicio de este episodio que creerle a Dios es una locura total. Y inmediatamente recuerdo, no sé, chicas, ustedes también, que estábamos tomados de la mano. Recuerdo que no parábamos de llorar. Ya era tarde, ya era el último día, ya no se podía hacer nada. El consulado tenía una hora de cierre, ya habían pasado 3 horas, ya no había ningún trabajador. El cónsul ya se había retirado incluso.
Ya nos estaba cayendo la noche, como decimos, cae la noche, Señor, quédate con nosotros. Y solo nos quedaba Él, solo nos quedaba el Señor, el que nunca se rindió, el que nunca se fue, el que nunca nos abandonó, el que siempre estuvo ahí, a pesar de las circunstancias y de todo lo que estábamos viviendo, a pesar de todos los momentos críticos que pasamos, a pesar de la humanidad, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. Ahí se hacía presente el Señor a través de los hermanos en oración, a través de entre nosotros mismos, del amor, de la compasión, del perdón. En fin, fue una experiencia de verdad de sub y bajas, de emociones fuertes, pero sobre todo de mucha fe. Llega una persona en ese momento donde ya todo para nosotros estaba perdido y llega un guardia de seguridad y pregunta quién era el encargado, que querían verlo. En ese momento pues me acompaño de un hermano, fuimos, solo permitían pasar a una persona, ya todo estaba, como les comento, cerrado, con candados, con llave, ya no había personal, todo apagado. Y subo y recuerdo que en el elevador solo iba orando y mi oración era ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. No sabía con qué me iba a encontrar, no sabía para qué nos habían llamado, solo era ven Espíritu Santo, era mi oración. Y al llegar me dan acceso a una de las áreas juntas, una mesa grande, oscura, ya todo ya apagado, no había nadie en ese lugar. Y entra esta persona que siempre nos dio la negativa, que siempre nos trató con rudeza, con firmeza, que incluso hasta comentarios ofensivos, irónicos, ¿verdad? De cómo íbamos a lograr este trámite para 12 personas. Entra la persona que vi estos 3 días y me cerró la puerta total, que incluso hablándole de Dios se burló de mi fe, y entra esta persona con otra actitud, seria, callada, sencilla, y solo me pregunta, yo no podía parar de llorar, te comparto que a mí se me salían las lágrimas solas, yo por más que estaba, Wendy, por favor, cálmate, tienes que hablar, pero el Señor sabía lo que tenía que decir y cómo lo iba a decir. Y en ese momento solo me preguntó, ¿qué es lo que necesita? Le dije, 12 visas para el día de mañana. Me dio una carpeta con todos los requisitos y me dijo, necesito que mañana a las 7 de la mañana vas a ser la primera en pasar antes de que abramos las oficinas a público general. Vas a ser la primera en acceder. Necesito que me traigas la documentación de todos. Era una lista, queridos hermanos, como de 15, 20 cosas que en ese momento pues no era ni tan fácil, ¿no? ¿Se acuerdan? No teníamos acceso a muchas cosas, más sin embargo, Dios nos puso el camino, nos dio la dirección, todo el apoyo en ese entonces de la Coordinación Nacional y bueno, pudimos lograr ese objetivo de juntar la documentación de cada uno de nosotros y al día siguiente estuvimos ahí presentes. Recuerdo que en el día anterior, en la noche, ella me pregunta, ¿y para qué hora es su vuelo? No teníamos reservación, queridos amigos, no teníamos nada. Con la aerolínea solo habíamos quedado en regresar, no se había hablado con ella del proceso en el que estábamos. La agencia que contratamos, como bien ya lo dice Fati, nos abandonó, no nos cumplió, ¿verdad? Lo que tenía que haber hecho. Y no teníamos idea de a qué hora nos podrían reagendar unos vuelos. Definitivamente fue parte de Dios, de que solamente le dije mañana a la 1 de la tarde. No teníamos vuelos reservados, no teníamos nada organizado. Entonces solo dije esa hora y como para que ellos nos ayudaran con los trámites, ¿no? Al día siguiente, pues nos presentamos, llevamos la documentación, que fue todo un show para obtenerla, para tenerla. Esa mañana recuerdo que hasta se nos perdieron todos los pasaportes que llevábamos en un solo maletín, pasaportes y carpetas, documentaciones, papeles.
y se nos extravió, tuvimos que regresarnos al lugar donde estábamos, buscar, orar más, no aparecía y apareció en el lugar menos indicado donde nunca se había dejado. Y bueno, llegamos, entregué la documentación, efectivamente me atendieron a esa hora y a las 12 del día exactamente, para gloria de Dios, y esto lo digo así con todas sus letras, para gloria de Dios, porque nada es imposible para Él, me entregaron en mis manos 12 visas brasileñas para salir en ese momento de la Ciudad de México. Mis hermanos, mis amigos, todos los jóvenes ya se habían retirado al aeropuerto para ir adelantando un poco esta cuestión del trámite, hablar con la persona de la aerolínea. Yo me quedé con otro hermano para recibir todas las visas, los pasaportes. Y, y bueno, de verdad que cuando ella me lo entregó en mis manos, esta brasileña, me dijo, qué grande es tu Dios. Eso fue lo que me repitió. Y yo recuerdo que la miré y le dije, es tuyo también. Este Dios es tuyo también y te ama mucho. Y ella se le quebró su voz, sus ojos, su rostro, me abrazó. Estábamos ahí en llanto, dándonos las gracias y bueno, de verdad que no lo podíamos creer. O sea, yo en ese momento no lo podía creer. Salimos de ese lugar, mi hermano y yo nos fuimos directo al aeropuerto. Ya habían visto, ya le habían dicho a la persona de la aerolínea, la encargada, ya vienen con las visas, prográmanos las conexiones y demás. Y fue impresionante que me llaman y me dicen, Gwen, apúrale, vénganse ya porque salimos a la 1 de la tarde. Se cumplió ese horario que se había dicho antes, el Señor no lo cumplió, el Señor lo reveló, por eso salió y llegamos corriendo al aeropuerto, ya todos estaban documentando y, y de verdad fue una experiencia grata, enorme, porque esta persona de la aerolínea creyó, como esta hermana de Brasil, del consulado, de verdad que se quedaron con mucho de Dios, con algo que era imposible para los ojos de todos y fue posible en ese momento también para ellas. Ellas recibieron de nuestra oración. Recuerdo que en el aeropuerto estábamos todos reunidos, hicimos un círculo, la encargada, la gerente de la aerolínea estaba en medio, oramos por ella, por su familia, por sus necesidades. Seguramente todos los que pasaban en el aeropuerto decían, estos chavos están locos, ¿no? Teníamos nuestras manos levantadas, no podíamos creerlo, estábamos todavía en shock de saber que Dios estaba moviendo y que no solamente nos estaba bendiciendo a nosotros, sino a todas las personas que Él puso en nuestro camino para ayudarnos y salir adelante. De verdad que ha sido un testimonio y siempre lo será, que ha marcado nuestras vidas para siempre. Sí, yo creo que, y fíjate que ahorita pues comentando esto, creo que a donde quiera, o sea, como que íbamos y comentábamos la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y la gente decía, o sea, se quedaba admirada de ver como que teníamos todavía esa capacidad de esperar en Dios, ¿no? Como esa capacidad de decir, o sea, que realmente creen que se las van a dar y cuando sucede el milagro, creo que los primeros, a lo mejor como cuando Tomás Verdad nos pasó de que hasta no ver, no creer, y cuando nos dan las visas fue así de, o sea, como que no lo creíamos, estábamos tan impactados, tan impresionados de ver el poder de Dios y la obra de Dios manifestarse que como que fue un impacto para todos, ¿no? El decir, o sea, es real, ¿no? Aquí el Señor está manifestando su majestad, su poderío y cómo nos fue también abrazando. Siento que, como dices, bueno, el dejarle esta enseñanza a esta mujer, esta hermana, pues, de que realmente nosotros nunca perdimos, tan valió la fe, pero no la perdimos y la esperanza, y cómo el Señor movió, e inclusive si ella creía o no creía, lo desconozco, pero, y seguramente no por las palabras que te dijo, pero he ahí la prueba más real de que el Señor está y que el Señor hace y que cuando la obra de Dios se va a hacer, no hay poder humano que la detenga, ¿no?
Amén. Dice, ¿no? El Señor, basta la fe. Con la fe verdaderamente se mueven las montañas y se regalan, no se regalan, se dan las visas, ¿no? Pero, pero verdaderamente es así, ¿no? O sea, como yo creo que sí, esta experiencia nos dejó como esa sensación de tengo un Dios grande, tengo un Dios grande y tengo un Dios que me cuida, que me ama y que está conmigo, ¿no? O sea, para cada uno, de manera personal, ¿no? Amén. Y bueno, pues llegando a Brasil, llegando al evento, pues nos recibieron enormemente, ¿se imaginan? Todos los continentes reunidos y dicen en el micrófono, va llegando la delegación de México, hubo gritos, hubo aplausos, hubo muchas cosas, mucha alegría porque todos estaban unidos con nosotros orando en todos los momentos del retiro para que Dios hiciera su obra, para que Dios manifestara su gloria. Entramos con nuestras banderas, nos abrazaron. Híjole, de verdad que fue un momento muy, muy especial. Lloramos. Dios nos llevó, definitivamente Dios nos llamó y Dios nos llevó a ese lugar y quería que fuéramos con otra perspectiva, con otra mentalidad, con otro objetivo, con otro enfoque en nuestra fe. Y vivimos ese encuentro maravillosamente, de verdad, chicas, precioso. Fue un retiro en el que Dios se manifestó grandemente. Sí, fue algo maravilloso, ¿no? La experiencia de vivir ahí ese encuentro fue algo increíble, o sea, es como todo lo que Dios fue preparando, como bien decía, ¿no? Desde antes, en los momentos en que nos enojamos, en que oramos, en que Dios fue dando como tú decías, bueno, esa parte de purificar nuestros corazones y nuestras intenciones, de sanar, ¿no? De ir mostrando todo este proceso, pues, que Dios nos preparó para que llegáramos y viviéramos el culmen ahí, ¿no? En el encuentro, que fue algo maravilloso, las prédicas increíbles, el ver cómo estos hermanos brasileños vivían su fe de una forma, pues a veces un poco diferente, ¿no? Por los cantos, las alabanzas y todo, como que era a veces algo que, pues aquí en México no veíamos. Platicábamos con Fati en el previo antes de entrar, el Centinela, ¿no? Que ya nosotros ya lo traíamos bien Ya salió. conocido, el, el Centinela, Así. que nosotros no entendíamos y decíamos Fati y yo que decía Lugo se chivea, entonces, Es que era en pues portugués, obviamente no lo él no entendíamos hasta que entendía. lo tradujeron. Entonces, la verdad es que sí fue una experiencia y el ver cómo, pues también los hermanos de otros países, ¿no? Manifestaban pues su alabanza, cómo el Señor se manifestaba ahí también, fue algo increíble, ¿no? Y que yo creo que todo fue una preparación previa para llegar a ese culmen, ese Pentecostés híjole, ¿no? Nos renovó, nos cimbró en el corazón. Recuerdo también que ahí estuvo esta Patty Ujú. Gallagher, Patty ¿sí? Mansfield, ajá, ¿Sí te acuerdas? No ajá, recuerdo. sí. Y me acuerdo que nos compartió el testimonio de lo que pasó en Pittsburgh, ¿verdad? Y se acuerdan que nos lo platicó de una manera tan sencilla, Ujú. tan así como ahorita estamos platicando, ¿verdad? Así bien Sí. tan única y especial que a mí me impactó mucho. O sea, que el primer momento donde nace la renovación por obra del Espíritu Santo. Amén. Pues gloria a Dios por todo esto que estamos compartiéndoles, queridos hermanos, para que creas en un Dios que tiene poder, que puede mover montañas como ha movido visas para poder llegar a los lugares y propósitos que Él ya tiene destinados para cada uno de nosotros. ¿Y qué le dirían a todas estas personas que hoy están sin fe, que no creen, que les cuesta creer en algo que no ven? ¿Qué le dirían a todas estas personas que hoy nos están escuchando? Creo que todos podemos perder en algún momento la fe. No es de todos los que somos seres humanos, podemos llegar a perder la fe, pero no desistan. Eh, la fe no es un sentimiento, la fe no es solamente cuando las cosas van bien, aún en la tormenta, aún en la tempestad, y que tengas enfrente las murallas y que para ti sea imposible. Si tú clamas, pides a Dios, mi Dios o nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Bueno, como les decía, era que la fe sí se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir cultivando.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Y nosotros así lo vimos en aquel entonces de esta prueba, de este milagro. Y yo creo que si nos seguimos moviendo así, seguiremos viendo la gloria de Dios. Entonces no dejen de creerle a Dios, no dejen de creer en su promesa, en su voluntad, que se va moviendo conforme Él lo va decidiendo y es lo mejor para nuestra vida. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto, lo hemos vivido y realmente eso ha servido mucho para nuestro caminar en la fe. Y les digo, yo bendigo a estas amistades que han surgido, por ejemplo, desde aquel entonces, ¿no? Porque somos hermanas que hemos caminado en la fe y el vernos desde aquel entonces seguir caminando en la fe. Pues en aquel tiempo, imagínense, ni Wendy ni Carlita estaban casadas y ya ahorita casadas y con hijos, ¿no? Todavía no, pero, o sea, qué bendición ver también es nuestros caminares, ¿no? De cada una de nosotras en la fe y de los hermanos que vivieron en aquel momento eso. Entonces, pues nada más decirles nuevamente eso, que le sigamos creyendo al Señor para que Él siga obrando en nosotros y a través de nosotros. Y la fe definitivamente mueve. Amén, amén, amén. Pues gracias, chicas. Les mando un fuerte, fuerte abrazo hasta Zacatecas, hasta Querétaro, a sus familias, a todos, agradeciendo pues este tiempo que han podido compartir conmigo este testimonio, y ya saben que se les quiere mucho y como dice Fati, su amistad es una bendición también para nosotros, para nuestra familia. Gracias a todos los que están ahí conectados, los que ven este video, compártanlo para que la fe mueva a muchos corazones, a muchos jóvenes, a muchas familias y podamos creer cada vez más. Hoy creemos, pero Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe cada vez más. Así es que, ¿quieres escuchar otro testimonio radical? Pues te esperamos el próximo sábado para que te conectes ahí en las redes sociales. Síguenos y comparte estos videos, de estos audios, para que muchos más puedan creer en ese poder, en ese amor, que cuando tú confías en el Señor, Él ahí está, Él se hace presente y Él hace su obra. Los sí de Dios bendicen, los no también, y todo tiene un propósito. Así es que nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga y gracias.